Al mediodía del día siguiente, ya estaba de nuevo en el trabajo. Tammy parecía feliz de mi regreso, e incluso me preparó el almuerzo. Un sándwich simple, con finas rebanadas de carne entre dos rebanadas gruesas de pan blanco. Vaya, ese sándwich estaba buenísimo. No he comido carne así desde que tenía, no sé, 6 años. Casi había olvidado lo rico que sabía algo tan simple. Dije, gracias, y Tammy sonrió, medio riendo. Durante las siguientes horas nos quedamos allí, hablando, sin hacer nada importante, solo esperando que empezara la sala de recreo. Hablamos de cosas tontas hasta que decidió que era hora de dejar que los pacientes se fueran. Caminamos por los pasillos y ella me pidió que esperara allí mientras daba el alta a todos los pacientes. No pasó mucho tiempo hasta que regresó, con un montón de gente detrás de ella. Algunos de los pacientes más tranquilos comenzaron a jugar a las damas entre ellos, mientras que el grupo más animado se dirigió directamente a Tammy. ¿Alguna vez te conté que solía tener 8 dragones de Komodo? Sus nombres eran Charlie, Bruce. Estaba hablando sin parar cuando Tammy lo interrumpió. ¿Listo para jugar a la casita?, ella preguntó, y entonces todos los pacientes saltaron de alegría, como si fuera lo mejor del día. A mí, en cambio, se me puso la piel de gallina. Sus expresiones me dieron escalofríos. ¿Dónde está el baño?, pregunté sin saber qué hacer. Tammy, ella respondió con calma, al final del pasillo, pasando las celdas. No lo pensé 2 veces. Salí rápidamente de la habitación, pasando por el pasillo de celdas. Los gritos apagados y aterradores del hombre en la celda 10 resonaron por todas partes. Aquellas voces me dieron frío por dentro y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Finalmente llegué al baño. De hecho, no tenía ningunas ganas de hacer lo que había ido a hacer allí. Solo necesitaba un momento para respirar. Me senté en el inodoro durante unos 10 minutos, tratando de ordenar mis pensamientos. Después de un rato me levanté, pero no quería volver a la sala de recreación. El hombre de la celda 10 parecía haber dejado de gritar y algo en mí sintió curiosidad. Me quedé al final del largo pasillo, justo enfrente de la puerta de la celda 10, y mi columna se estremeció de una manera extraña. Me quedé allí, mirando fijamente la desgastada puerta blanca. No se oía nada, ni un sonido, ni un suspiro. Era como si el lugar hubiera dejado de respirar. Me agaché, acercándome al agujero de alimentación en la puerta de la celda, tratando de mirar a través de él. Solo podía ver sombras, casi nada, una visión borrosa a través de la abertura. Así que me arrodillé para verlo mejor. A medida que me movía, la oscuridad parecía acumularse cerca de la puerta. Y luego, cuando miré de nuevo, mis ojos casi se salieron de mi cabeza. Ellos estaban allí, 2 ojos rojos, con un brillo extraño y aterrador. Me miraban desde el interior de la celda. El pánico se apoderó de mí. Caí hacia atrás, con todo mi cuerpo consumido por el miedo. Mi cabeza golpeó la puerta de la celda, a solo unos metros de donde estaba. Apenas podía pensar con claridad cuando de repente recordé que había una paciente en la celda 9. En ese mismo momento, ella comenzó a gritar desesperada. Y entonces el hombre de la celda 10 empezó a golpear, o a dar puñetazos, contra lo que supuse que era la puerta o su propia cabeza. Temblando, me levanté rápidamente y comencé a correr hacia Tammy, solo pensando en cómo hacerle saber que estaba sangrando. Al final del pasillo estaba Kate. «Hola, esposo», dijo con voz fría y comenzó a caminar rápidamente hacia mí. No lo pensé 2 veces. La empujé contra la pared y corrí por los estrechos pasillos hacia la sala de recreación. Allí, Tammy estaba sentada en el sofá, de espaldas a mí, mientras los pacientes deambulaban libremente por el lugar, haciendo lo que querían. «Tammy, ¿ves lo que está pasando?», yo grité. «Hay gente loca caminando por ahí y tú estás sentado aquí». Mis palabras se cortaron cuando vi algo que no podía creer. Cuando me acerqué al sofá, vi a Jackson acostado de lado, con la cabeza en el regazo de Tammy, mientras chupaba su pezón expuesto. «¿Qué diablos está pasando aquí?», grité, completamente en shock. Tammy se levantó rápidamente, poniéndose nuevamente la blusa, tratando de disimular la escena. Jackson, con una sonrisa en su rostro, dijo alegremente: «Alimenta al bebé, alimenta al bebé». Tammy intentó justificarse, solo está bromeando. Pero no lo podía creer. Estaba tan disgustado que no sabía qué decir. «Se lo voy a decir a Bob ahora mismo», grité decidido. «No, no puedes», Tammy gritó, corriendo detrás de mí.
Llegué a la oficina de Bob mucho más rápido que ella. Abrí la puerta sin llamar y allí estaba él, sentado a la mesa con el cañón de una pistola en la boca. Él me miró sorprendido y rápidamente sacó el arma de su boca. Me quedé paralizado por el shock. Luego se volvió hacia mí, furioso. «No me interrumpas durante mi tiempo privado», gritó, su voz temblando de rabia. Su rostro se puso rojo mientras se levantaba de la mesa, acercándose a mí con una furia que nunca había visto antes. La foto en la tarjeta de identificación médica de Bob parecía casi burlarse de él. Me quedé mirando la foto en la pared detrás de él y, poco a poco, el miedo se apoderó de mí. El rostro tranquilo y sonriente de la foto no era el mismo que el del hombre detrás del escritorio. Mi corazón se hundió. Sabía que algo andaba mal, pero no podía entender qué. Salí de la oficina lentamente, sin saber qué hacer, y me encontré cara a cara con Tammy. Ella estaba completamente histérica, gritándome que no le dijera nada a Bob. El nerviosismo se apoderó de mí y sin pensarlo le di una bofetada. Ella cayó al suelo y las llaves de la celda se deslizaron por el pasillo. Mi estómago se revolvió mientras las piezas empezaron a encajar en mi cabeza. Todo se estaba volviendo cada vez más extraño y aterrador. Cogí las llaves y corrí por los tortuosos pasillos, intentando evitar a los pacientes. Fui directo a la celda número 10 y giré la llave en la puerta. Cuando vi al hombre dentro, mis sospechas se confirmaron. Era Bob, el mismo hombre de la foto de la oficina. Mi estómago se revolvió con disgusto y casi vomité cuando me di cuenta de lo que había comido antes. Dentro de la celda había trozos de carne arrancados de su propio muslo. La sangre corría por sus piernas y se acumulaba en el suelo. Antes de poder reaccionar, miré hacia el estrecho pasillo y vi a Tammy parada allí, con la mirada fría y fija. Ella sostenía un cuchillo, con sangre seca en la hoja y una sonrisa siniestra en su rostro. Di un paso atrás y mi espalda chocó contra la pared sin salida. Tammy vino hacia mí a una velocidad aterradora, con el cuchillo en alto. Ella se acercó a mí con la agilidad de un gato asustado y yo tropecé con mis propios pies, cayendo dentro de la celda. Cerró la puerta de golpe y dejó escapar una risa extraña y aterradora. Alguien tenía miedo. Ella se rió locamente, mirando a través del agujero de alimentación. Luego comenzó a meter el cuchillo repetidamente a través del agujero, riendo con una locura aterradora. Finalmente, ella se alejó dejándonos encerrados en la habitación. Yo tenía las llaves, pero no servían para nada dentro de la celda. Le quité la mordaza a Bob y él, con dificultad, comenzó a contarme lo que había sucedido. Explicó que Hannah, la mujer de la celda 9, era en realidad su recepcionista. No había nada que pudiéramos hacer. Pasé las siguientes 18 horas allí, encerrado en esa celda, esperando lo peor. Ahora, sé que deben estar preguntándose acerca de mi padre y por qué comencé esta historia diciendo que él murió para salvarme. Bueno, cuando no volví a casa esa noche, debe haber estado muy preocupado. Entonces decidió hablar personalmente con Bob, para ver si sabía algo o dónde había ido. El hombre que se hizo pasar por Bob le disparó a mi padre tan pronto como llegó, matándolo instantáneamente, pero no antes de que lograra llamar a la policía y hacerle saber que algo estaba muy mal. El hombre disfrazado de Bob acabó muriendo en un tiroteo con la policía y tuvieron que utilizar un soplete para abrir las puertas de la celda 10 y la celda 9. Hannah, la secretaria de Bob, se sometió a tratamiento psicológico y, al final, consiguió volver a la normalidad en la medida de lo posible. Pero Bob nunca se recuperó. Y para ser honesto, creo que yo tampoco. La policía nunca encontró ninguna mujer que coincidiera con la descripción de Tam en la zona ni en el edificio. Ha pasado un año desde todo esto, pero la razón por la que cuento esta historia ahora es diferente. Anoche volví a ver a Teme. ¿Cómo podría olvidar su rostro? Está grabado en mi memoria. Ella estaba parada frente a mi casa, mirándome con esos ojos fríos. No tengo idea de cómo logró encontrarme, y eso me asusta aún más. Ahora tengo miedo por mi vida. Ya he llamado a la policía y están vigilando mi casa día y noche, pero no sé cuánto tiempo más podré vivir así, con este miedo constante. Solo quería contárselo a alguien para que lo supiera. Hasta la próxima y gracias por escuchar.